En este vídeo se presenta la fabricación simplificada y la caracterización de dispositivos electrónicos esenciales, en este caso para un diodo rectificador en silicio. Surge como resultado de un proyecto de innovación docente de acuerdo al Plan FIDO 2020-2021 y ha sido desarrollado dentro del Departamento de Electrónica y Tecnología de los Computadores de la Universidad de Granada. A lo largo del proceso de fabricación aquí expuesto, se ha seguido en todo momento unas medidas de seguridad estrictas empleando elementos de protección como guantes, gafas, cabinas de extracción de gases y mamparas de seguridad a fin de evitar posibles accidentes. La Universidad de Granada no se hace responsable de cualquier accidente o lesión que pudiera suceder al seguir los métodos y técnicas aquí expuestos y recomienda consultar a un especialista antes de llevarlo a cabo. El diodo rectificador es un dispositivo semiconductor bipolar de dos terminales que idealmente permite el paso de corriente en un solo sentido, desde el terminal de ánodo al cátodo. Se forma mediante la unión de un material semiconductor con dopado con impurezas tipo N, como fósforo o arsénico para inducir un exceso de electrones, con un semiconductor con dopado tipo P, normalmente boro, para crear un exceso de hueco. La conducción de corrientes se debe al proceso de difusión, donde los portadores, sean estos electrones o huecos, se desplazan desde zonas con concentraciones altas a regiones con menor concentración. El objetivo será fabricar dicha estructura en silicio y caracterizarla experimentalmente para demostrar su funcionamiento. El objetivo de la fabricación será preparar una muestra de silicio para realizar dos difusiones, una con boro para crear una zona P y otra con fósforo para crear la región N. El resultado será una unión PN que actúe como diodo rectificador. El material de partida para la fabricación de la unión PN será una oblea de silicio. Las obleas se obtienen a partir del sílice presente en la arena, que tras un procesado donde se funde y purifica, se consiguen lingotes de silicio y cortando estos, obleas. Para esta fabricación, las obleas se han adquirido directamente a Silicon Materials. Estas cuentan con 100 mm de diámetro y su orientación cristalográfica es 100. La resistividad nos permite conocer de forma aproximada el dopado por defecto de la oblea. En este caso, en base a la gráfica, podemos inferir que la concentración de impurezas de fósforo es de entre 5 por 10 a la 15 y 7 por 10 a la 16 por centímetro cúbico, lo que equivale a que hay aproximadamente entre 1 y 17 átomos de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio. El primer paso será cortar la oblea para obtener trozos más pequeños del silicio donde fabricar el diodo. Para ello, se hace uso de una herramienta con punta de diamante. Aplicando presión con dicha herramienta, se consigue crear una fractura en la oblea hasta partirla en dos. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee hasta conseguir el tamaño deseado, en este caso de aproximadamente 1,2 por 1,2 centímetros. Durante el tiempo de almacenamiento y también durante el proceso de corte pueden adherirse partículas extrañas y suciedad en las muestras que habrán de ser eliminadas a fin de que no interfieran en las etapas siguientes. Para ello, se bañan las muestras en disolventes orgánicos, primero acetona y más tarde isopropanol durante 10 minutos cada uno. Para mejorar la limpieza, se utiliza una máquina de ultrasonido donde se introducen las muestras con los distintos disolventes. Tras la acetona y el isopropanol, se realiza una limpieza durante 30 minutos con piraña, que es una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno en una proporción 3:1. Esta reacción es altamente exotérmica y hay que realizarla con extremo cuidado y bien protegido en todo momento ante posibles salpicaduras y ante los gases emanados. Una vez terminada la limpieza con piraña, se va neutralizando el ácido con agua destilada. Tras esto, la muestra se limpia también con agua destilada y por último se seca rociando nitrógeno sobre la misma. Debido a la oxidación natural del silicio en ambientes con oxígeno, se crea de forma indeseada una delgada película de dióxido de silicio recubriendo la muestra. Esta película de material aislante se tendrá que eliminar para facilitar la posterior difusión de los dopantes, boro y fósforo, a fin de crear las regiones tipo N y tipo P del diodo rectificador. Existen dos formas principales para eliminar este óxido. La primera y más habitual es el uso de ácido fluorhídrico, que es altamente corrosivo y peligroso, y la segunda, empleada durante esta fabricación, es el uso del RIE, o grabado mediante iones. El grabado mediante iones consiste en acelerar iones de moléculas y hacerlos impactar contra un material de forma que se eliminan sus capas superficiales. Para el diodo se grabó durante 60 segundos empleando tetrafluorometano, con una potencia de 100 vatios y un flujo de 20 centímetros cúbicos por segundo. Con este proceso se consigue eliminar la delgada capa de óxido de la muestra y así exponer el silicio para una óptima difusión de dopantes. En este paso se divide en dos la muestra a fin de separar la región que será dopada con boro y la región que se dopará con fósforo. Para ello, se enmascara la mitad de la muestra con una película que evite el contacto del silicio con el dopante en forma líquida.
En este caso se ha utilizado Kapton. Tras adherir la película, se introduce la muestra en el spin coater y se añade en torno a 1 ml del primer dopante, que se compone de una solución de disolvente con boro. Una vez dentro del spin coater, la muestra se hace rotar rápidamente a 3000 revoluciones por minuto durante 30 segundos. Con este paso se consigue que el dopante se reparta homogéneamente sobre la muestra y se logre una película uniforme. Después, la máscara de Kapton se retira, dejando al descubierto una región de silicio con y otra sin dopante. Previo a la difusión del boro, la muestra se deja reposar durante 20 minutos a 220 grados en un hot plate, para hacer que el disolvente del dopante se evapore y quede solo el dopante. Este paso también ayuda a iniciar el proceso de difusión del dopante hacia el interior de la muestra. Para la difusión del boro, se introducen dos muestras, una encima de la otra, de forma que las zonas dopadas contacten entre sí en un tubo de cuarzo. Esta disposición permite garantizar que el flujo de dopantes se haga principalmente hacia el silicio y no tanto hacia el aire. Una vez en el cristal de cuarzo, este se introduce en el horno con un programa determinado de temperatura, tiempo, flujo de gases y presión. Las condiciones seleccionadas son un flujo de argón continuo de 200 cm3 por segundo a una presión de 700 torr. La temperatura sube desde temperatura ambiente hasta 1050 grados centígrados en 30 minutos y se mantiene durante 90 minutos en esas condiciones. El enfriamiento es lento hasta llegar a 450 grados, periodo que dura unos 40 minutos. A esta temperatura se abre el horno y el enfriamiento pasa a ser mucho más rápido. Durante este paso de difusión, los átomos de boro penetran en el silicio y se difunden. En base a la temperatura empleada y el tipo de dopante, se puede extraer un coeficiente de difusión D de un valor en torno a 3 por 10 a la menos 14 centímetros cuadrados por segundo. La penetración estimada se puede obtener en base a este coeficiente y el tiempo, como raíz cuadrada de D por T, que da lugar a una penetración estimada de al menos 13 micras. Los pasos restantes para crear la región tipo N con fósforo son análogos a lo ya explicado para el boro y la región tipo P. En primer lugar, se elimina la posible capa de óxido que haya podido aparecer durante el enfriamiento de la muestra tras la difusión del boro. Para ello, se vuelve a recurrir al grabado mediante iones con tetrafluorometano y las mismas condiciones que en el paso 4. Después, se vuelve a enmascarar la muestra, teniendo cuidado de tapar la región que ya ha sido dopada con boro. Una vez enmascarada la muestra, se aplica una disolución de disolvente y fósforo en la región expuesta del silicio aún no dopada. Mediante el uso del spin coater se distribuye el dopante en la muestra. El disolvente se evapora dejando reposar la muestra durante 20 minutos en el hot plate a 220 grados centígrados. Dado que el coeficiente de difusión es similar al boro, la difusión del fósforo sigue las mismas condiciones que en el paso 8. Una vez se han llevado a cabo ambas difusiones, la muestra se limpia mediante su inmersión en piraña durante 30 minutos, al igual que en el paso 3. El resultado final es una muestra de silicio en cuya superficie se distinguen dos zonas, una tipo P con boro y otra tipo N con fósforo, dando lugar a la unión PN deseada. Una vez se ha fabricado la unión PN, es momento de verificar si presenta las características esperadas y opera como diodo rectificador. Para el setup de medida se ha utilizado una estación manual de 4 puntas y un analizador de semiconductores. El primero permite contactar la muestra, mientras que el segundo se encarga de aplicar y medir simultáneamente las tensiones y corrientes para evaluar el funcionamiento como diodo rectificador. La curva de corriente DC del dispositivo se extrae variando la tensión de ánodo con el cátodo conectado a tierra y midiendo la corriente en cada punto. La curva resultante muestra corriente tanto para tensiones positivas como negativas, dando la impresión de no funcionar bien como diodo. Sin embargo, sí se aprecia claramente una mayor corriente para tensiones de ánodo positivas, que además crece rápidamente. Este último comportamiento es compatible con el de una unión PN. La linealidad en la corriente medida a tensiones negativas es propia de una resistencia, especialmente si dicha corriente atraviesa el punto 00. Este efecto podría ser debido a que parte de la corriente no solo atraviesa la unión PN, sino que también circula entre ambas puntas por una zona de silicio no dopada que actúa como resistencia. El impacto de dicha resistencia paralelo en la corriente del diodo puede corregirse calculando primero el valor de la resistencia a partir de la pendiente en tensiones negativas y sustrayendo más tarde la corriente a través de dicha resistencia en todo el rango de medida. Una vez solucionado el efecto de la resistencia paralelo en la corriente de la unión PN, la curva ya presenta la forma esperada de un diodo rectificador, corriente apreciable para tensiones positivas entre ánodo y cátodo y una corriente despreciable para tensiones negativas. Cabe destacar
que la forma de la corriente para tensiones positivas no presenta un crecimiento exponencial debido a la resistencia serie que modifica la tensión efectiva que aparece en la unión. Esta resistencia serie se puede extraer de la pendiente cuando la unión está fuertemente polarizada en directo. Conocida la resistencia, se puede corregir la tensión en la unión restándole la tensión que cae en dicha resistencia serie. El resultado es una corriente que, en tensiones positivas, presenta un comportamiento ahora sí exponencial como cabría esperar de un diodo rectificador. En este proyecto se ha fabricado de forma exitosa una unión PN mediante la aplicación de difusiones con dopantes líquidos. La caracterización eléctrica de la unión demuestra que el dispositivo fabricado se comporta como diodo rectificador, permitiendo el paso de corriente en un solo sentido. Como futuros pasos que permite este proyecto está el fabricar otros dispositivos como diodos PIN, diodos Schottky, transistores MOS o transistores bipolares por mencionar algunos. También se puede estudiar el uso de otros sustratos como silicio sobre aislante o materiales bidimensionales. Por último, es posible ampliar la caracterización mediante medidas de temperatura, bajo iluminación, de dopado o medidas estructurales, entre otros ejemplos.